Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esta semana? Bueno, espero que muy bien y yo encantado de estar nuevamente otra semana aquí al otro lado del micrófono hablándote. Y en este caso trayéndote una actividad bastante diferente. Y digo, bueno, una actividad, un podcast, Bueno, sí. Lo que sucede es que recientemente Albert, un amigo organizador del Primavera Van, me comentó que en el Salón del Caravaning iban a organizar una serie de charlas de viajeros en furgoneta y que por qué no hacíamos algo juntos. Y entonces, bueno, en realidad él me dijo que por qué no daba una charla de alguno de mis viajes junto con Iciar. Y entonces me quedé pensándolo, pero dije, en el Salón del Caravaning, yo hablar de viajes que yo he hecho de mochilero o en bicicleta o en autostop, pues igual no tiene mucho sentido, la verdad. Entonces se nos ocurrió que por qué no hacer un podcast en directo, una entrevista a algún viajero interesante. Entonces yo le sugerí dos nombres y él, bueno, contactó a ambos y ambos les apeteció la idea, ambos dijeron que sí. Y entonces me vino Alberto y me dijo, oye, que sucede esto. Y entonces yo dije, oye, pues, ¿y por qué no hacemos una especie de mesa redonda o una entrevista a dos bandas? Porque la verdad es que le había pedido hablar con Rumbo Zen, que son Javier y Marta, y que tienen un viaje totalmente diferente al que le había propuesto al otro, que era Marc y Serena. En concreto, Javier y Marta estuvieron un año de viaje en pareja, ellos dos solos, y se fueron en furgoneta, en una furgoneta convencional, desde Barcelona por tierra hasta Tailandia. Es decir, se fueron hacia Oriente. Y en el caso de Marc y Serena, se fueron con dos hijas, que tenían 8 y 10 años, con Xenia y Jordina en ese momento, y atravesaron toda América, desde Alaska hasta Patagonia, y lo hicieron en una furgoneta 4x4. Es decir, eran viajes, continentes diferentes, viajes diferentes, condicionantes diferentes, furgonetas diferentes, porque eso también supongo que es relevante a efectos de la ruta que hicieron, y decidimos lanzarnos y hacer la entrevista a dos bandas. Y os he de decir que quedó genial. Bueno, así es como lo siento yo. Me encantará saber si a vosotros os ha parecido lo mismo cuando la escuchéis, pero intenté ir haciendo más o menos las mismas preguntas adaptadas a las diferentes circunstancias, destinos, viajes, a unos y a otros, y de eso nos permitió ver qué diferentes experiencias tuvieron, qué diferentes planteamientos tuvieron, qué diferentes, sensaciones se tiene viajando en una furgoneta u otra, sin ser nada técnico, ¿eh? Ya sabéis que aquí en un gran viaje, no nos gusta meternos demasiado en tecnicismos, así que creo que es una, conversación que tuvimos que va a interesar a todos los viajeros, tengan o no furgoneta o les apetezca o no viajar en furgo. Y esa es mi esperanza y con esa finalidad hoy en día pues lo publico. Claro, el sonido ya veréis que es diferente, es un sonido en directo, es bastante diferente al que suena en estos momentos con un micrófono normal, hay ruido de fondo, se oye el ambiente, a veces los micrófonos del salón, del caravaning, pero bueno, yo creo que la esencia, lo interesante que resultó toda la conversación está ahí y que creo y espero que la podáis disfrutar. Antes de poneros la entrevista, me gustaría agradecer a Web Empresa otra vez más el apoyo que nos da a este podcast. Ya sabéis, una de las empresas especializadas en alojamiento y dominios de páginas web, blogs de viaje y tiendas online, a los que les caracteriza la calidad del servicio. Es un hosting fiable, así que la web, si contratas con ellos, te funcionará bien, sin cortes ni caídas de página, con una velocidad alta de carga, que eso es bastante importante. Y además podrás instalar y renovar certificados para que sea una web segura. Y además, con cantidad de barreras contra hackeo, es decir, estará bien segura y uno mismo bien tranquilo teniendo alojado ahí la página, el blog o la tienda. En fin, si te planteas crear un blog de viajes o una página web, te invito a que visites webempresa.com
Y si contratas algún servicio, recuerda, ingresa el código UNGRANVIAJE y obtendrás un descuento del 25%, ni más ni menos. En fin, muchísimas gracias de nuevo a Web Empresa, a ti por la escucha y espero que disfrutes mucho de este nuevo podcast grabado y realizado con mucho cariño por Pablo Strubel, como cada semana. Venga, os pongo el audio. Hoy tenemos aquí, por un lado, a 4 viajeros, a Marc, a Serena, a Xenia y a Jordina, que son una familia viajera que durante 14 meses estuvieron viajando por América, desde Alaska hasta Argentina, atravesaron todo el continente en una furgoneta 4x4, esto es importante, y durante el viaje, además de disfrutar, pues continuaron con los estudios durante esos 14 meses de viajazo. Y a mi derecha tengo a Javier y a Marta del viaje Rumbo Zen, que le llamaron, que es un viaje que es opuesto, en el sentido de que son una pareja sin hijos, viajaron en una furgoneta convencional, en el sentido de que no era 4x4, y en vez de hacer América, se fueron hacia Asia. De hecho, recorrieron durante casi un año el terreno que hay entre Barcelona hasta Tailandia. Y luego vino la pandemia y, bueno, tuvieron que poner en pausa este viaje, que estoy seguro que, bueno, siguen un poquito pensando en cómo continuarlo. Me gustaría empezar por una pregunta muy sencilla, porque los oyentes que estén escuchando esto en el podcast, en Un Gran Viaje, tal vez haya gente que no haya viajado en furgoneta, y me gustaría empezar por una pregunta muy sencilla, que es: ¿qué es lo mejor, qué es lo que más os gusta de viajar en una furgoneta? Y empiezo por vosotros. Pues la sensación de libertad que tienes, ¿no? Quizá, que puedes escoger cada día dónde puedes dormir, lo llevas todo encima, no dependes de nada y te permite, pues eso, mucha libertad, ¿no? Javier, Marta. Creo que coincidimos con ellos, que es eso de poder dormir donde no hay ningún hotel, ¿no? Dormir en un hotel de 1000 estrellas, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier momento, sin depender de reservas y sin mucha planificación. Estoy seguro que hay una cara B. ¿Qué es lo que menos os gusta de viajar en furgo? Si es que hay algo. Hombre, echas de menos algunas cosas, las comodidades que puedes tener, por ejemplo, pues en casa, como por ejemplo una buena ducha. Sería de lo que más he echado de menos. Y por aquí, en este lado... Coincidimos completamente. La ducha es lo peor. El tema de la higiene, entonces, ¿no? Sí. Bueno, no es que no haya higiene, pero es distinto ducharte con la ducha pues más abierta durante 5 minutos o hacer una ducha rápida, 4, con un depósito de 180 litros, ¿no? Ya está todo dicho. Sí. Bueno, vamos a empezar un poco a meternos en materia, vamos a empezar a conocer un poquito mejor a los viajeros que tenemos hoy aquí y los viajes que han hecho, y voy a hacer un mini cuestionario para que en 2 minutos conozcamos unos detalles de su viaje. Me gustaría preguntaros, y muchos de los que estáis aquí, que sois amantes de las 4 ruedas de las furgonetas, lo conoceréis, me gustaría preguntaros lo primero: marca y modelo de vuestra furgoneta. La nuestra era porque ya no la tenemos, están aquí presentes los actuales propietarios, y era una Mercedes, una 319 CDI 4x4. ¿Cómo se llamaba? La Barretina. ¿Cuántos kilómetros recorristeis en vuestro gran viaje? 75.000 en total, y unos 20.000 de estos 75 por pistas. Hostia. ¿Quién lo conducía principalmente? Él. Del 1 al 10, ¿qué conocimientos de mecánica teníais? 0 no. De la Barretina teníamos conocimientos, pues porque antes de marchar hicimos pequeñas nociones para saber qué eran las cosas, pero ni un cambio de aceite hicimos nosotros. O sea, conocimientos sí, pero saber qué es y cómo funciona, pero no para cambiar cosas. Para el viaje que hicisteis por cruzando toda América, ¿hizo falta el carné de pasaje? No. Que es como el de la documentación del vehículo. ¿Con qué edad empezasteis el viaje, cada uno de los 4 integrantes? 8. 46. Pues yo 46 también. Muy bien. ¿Qué principales cambios o ajustes le hicisteis a la furgoneta? Pocos, muy pocos, la verdad, porque ya la teníamos, hacía como 4 años que la teníamos. Cuando la hicimos, la verdad, que la hicimos a nuestras necesidades, pero nunca pensando en un gran viaje, siempre para salir pues los veranos y tal. Y no hicimos muchos cambios. Algún cambio sobre todo para embarcarla por el tema de barco, por el tema de seguridad. Pero aparte de eso, alguna pequeña adaptación, pero muy pocas, la verdad. Vale, ¿qué cosas cargasteis durante el viaje que al final dijiste, ¿para qué hemos llevado esto que no lo hemos usado? El microondas,
Anda. Bueno, el microondas ya estaba en la furgoneta, hicimos poner en su momento y realmente luego lo utilizamos muy poco. Sí, sí. Y que, por el contrario, ¿qué cosas han sido más útiles a lo largo del viaje? Pues quizás una de las cosas es el haber estudiado bien la distribución de la furgoneta y para que se adaptara a nuestras necesidades, porque al final en el día a día te ahorra muchos quebraderos de cabeza, ¿eh? Pero alguna cosa que utilizáramos más que otra, tampoco. Todo más, la verdad que algún día pensamos, ya hacia el final del viaje, que todo lo que llevamos más o menos lo fuimos. El generador, por ejemplo, no utilizamos casi nunca, pero bueno, te puede sacar de un apuro. Sí. En general, casi todo lo utilizamos bastante. Bueno, vamos a ponernos a soñar. Describidme un sitio perfecto para hacer una acampada, un sitio idílico. ¿Qué buscáis? O sea, el sueño, ese lugar de acampada perfecto. ¿Cómo tiene que ser? A nosotros nos gusta estar solos, no nos gusta estar con más gente. Así como hay gente que le gusta buscar sitios para dormir, que haya otros campers, nosotros preferimos estar solos. Entonces los sitios remotos, nos gustan los sitios remotos donde sea casi un poco difícil de acceso y bueno, naturaleza. Entonces pues cualquier, yo qué sé, montaña o zona montañosa así que no haya nadie, o zona desértica también, o playas de estas paradisíacas, pero bueno, con eso, solos nosotros. En soledad. Y volviendo a vuestro viaje, por el cual atravesasteis desde Alaska hasta Argentina, decidme un lugar al que volveríais ahora mismo. Tenemos dos zonas preferidas, una es la Tierra del Fuego, la parte de Chile más que la parte de Argentina, y luego la zona de la Puna Argentina, también una zona al norte de Argentina más desértica, no tanta montaña pero más desértico, que son dos zonas que la verdad que nos encantaron. ¿Y algún lugar al que no volveríais si volvierais a hacer ese viaje? Panamá. Panamá por el tema del calor agobiante, la City, y por el tema porque para pasar de Panamá a Ecuador tuvimos que facturar la furgoneta y muchos quebraderos de cabeza durante muchos días. Sería como un poco la nota negra, pero bueno, que si se tiene que hacer, se hace. Sí. Bueno, Javier, Marta, es vuestro turno. Me gustaría preguntaros por ese viaje que decíamos, desde Barcelona hasta Tailandia, pasando por Pakistán, por India, por Myanmar. Ahora hablaremos un poquito más de ese viaje, pero vamos a poner el contexto de vuestro vehículo, marca, modelo y fecha, ¿no? Que creo que es importante también. Pues es, porque aún la tenemos, una Volkswagen T4 California. El motor es un 2500 TDI. Hicimos 40.000 kilómetros de recorrido y es del año 2002. ¿Tenía nombre? ¿O tiene Greta, nombre, perdón? Sí, se llama Greta. Greta. ¿Quién la conduce habitualmente? Yo, la conduzco yo. Ella también, pero menos. Sí, sí. Bueno, del 1 al 10, conocimientos de mecánica. Un 2. Un 2 porque estuvimos tiempo preparando el viaje. Tenemos un amigo que es mecánico y estuvimos yendo ahí al taller para que nos enseñara un poquito las averías más frecuentes, porque él sobre todo toca este tipo de furgonetas, conoce muy bien este modelo y nos explicó bastante pues lo más frecuente que puede salir de averías para saber cómo se podría reparar, ¿no? Al menos hacer una reparación de urgencia y poder tirar. Fijaos que, sorpresa para mí, totalmente pensé que la mecánica era un asunto muy importante a la hora de hacer un gran viaje. Veo que no es tanto, sino, bueno, supongo conocer un buen taller, eso sí. Carné de pasaje, ¿lo llevabais? ¿Era necesario? Sí, hizo falta, lo llevábamos y hizo falta en casi todos los países de Asia que hicimos, era necesario, si no, no podías entrar. ¿Con qué edad empezasteis? 30. 35. ¿Qué cambios le hicisteis a la furgoneta para prepararla para ese viaje? Así principales. Cambiamos los frenos, discos, pastillas que estaban muy tocados, suspensiones nuevas. Subimos un poquito de altura, aunque no fuera 4x4, pero que tuviera un poquito más de altura al suelo. Y unos neumáticos que fueran mixtos, ¿no? Para pistas, para hacer asfalto, pero también bastante pista de montaña. ¿Hay alguna cosa que llevarais durante todo el viaje pensando que la ibais a usar y que luego no? Realmente usamos casi todo, bueno, todo, pero sí que es verdad que siempre llevas algo de ropa que piensas que te vas a poner un día muy especial y luego no. Te pones siempre lo cómodo y lo otro se queda ahí. O sea, algún vestido así que nunca me puse. Y bueno, ¿cuál fue esa cosa súper útil que usabais todo el rato que tal vez no esperabais? Pues algo muy básico fue un cubo de agua plegable, que no ocupaba nada de espacio, pero ¿por qué fue muy útil? Porque
Aquí en Europa pues puedes llevar para cargar agua en el depósito pues un conector para adaptarte a cualquier tipo de fuente, ¿no? Pero en Asia, que no hay fuentes, cargas de un pozo, de un río, de un manantial, de donde sea, por mucho que lleves una manguera, conectores o lo que quieras llevar, no te sirve. Entonces, un cubo es lo único que nos sería para cargar agua y rellenar el depósito de agua limpia de la furgoneta. Así que ese cubo de agua plegable fue lo más sencillo y lo más útil junto al váter químico, ¿no? Bueno, decidme un lugar soñado. ¿Cómo es vuestro sitio de acampada ideal? Pues como bien comentaban ellos, también nos gusta estar tranquilos y solos, y cualquier lugar tranquilo, pudiera ser por ejemplo el desierto de Irán, ahora me transportaría allí, alguna playa paradisíaca por ejemplo como en Grecia, o en la Capadocia en Turquía, también iría allí. Bueno, y ya me has respondido a qué lugares te transportarías, a cuáles te daría pereza ir o a cuáles no te gustaría volver. A la India, sería el único sitio que no repetiría. ¿Y eso? Cuéntale. A ver, la India tuvo su encanto, pero en las zonas que son más turísticas. Pero haciendo este tipo de viaje por tierra, que tanto visitas cosas turísticas como atraviesas por sitios que no lo son, fue complejo. Por el tema de infraestructuras, las carreteras eran muy malas, los recorridos se hacían muy largos. Para hacer a lo mejor 100 kilómetros tardábamos 5 horas. Y la India es muy grande, entonces se hacía muy complejo poder avanzar junto a lo peligroso que es por cómo conducen, ¿no? Entonces, en ese formato de viaje, la India quizás no fue lo más, no acertado, pero no fue lo más cómodo. Bueno, vamos a empezar un poquito, ya estamos conociendo vuestros vehículos, vuestros lugares, aficiones, pero me gustaría preguntar en los previos, por qué hay esas ganas de repente de pasar de unas vacaciones de un mes a querer viajar durante meses y plantearos hacer este viaje. ¿Qué os llevó a hacer un viaje de tantos meses? Bueno, Pablo, un poco lo que decíamos antes, los sitios remotos, pues en Europa hay, y hemos recorrido pues Islandia, hemos estado en Cabo Norte, en Albania, en Rumanía, sitios, pero ya llega un momento, ¿no?, que dices, bueno, quizá quieres plantearte algo más, ¿no? Ostras, ¿y si vamos a Alaska? Bueno, Alaska, ¿y cómo vamos a Alaska? Para llevarnos la furgoneta un mes a Alaska, pues no sale a cuenta, ¿no? Ay, si vamos a la Patagonia. Y al final, pues mira, así vino, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no juntamos Alaska y la Patagonia, ¿no? Y así salió. Y empiezas a darle vueltas. Primero me dicen que estoy loco, pero a base de ir insistiendo, pues un día se convence una, luego la otra, y ya cuando la madre dice que sí, ya es definitivo. Y nos vamos. Sí, me alegra mucho porque muchas veces nos ponemos muchas barreras mentales de que yo no puedo hacerlo, pero ellos además con familia, con unos estudios que consiguieron continuar sin problemas en ruta, o sea, dificultades entre comillas añadidas a un viaje normal que no fueron problema para llevarlo a cabo. Y en vuestro caso me pica mucho la curiosidad porque vuestro viaje también tuvo una vertiente solidaria y estuvisteis recaudando fondos para un proyecto. Me gustaría que me contarais por qué, quiero decir, no es suficiente con salir a disfrutar el mundo, o sea, ¿de qué vino esas ganas de querer además conseguir algo, hacer ese proyecto solidario? Pues el viaje era realmente un sueño que se repetía en nuestras cabezas, ¿no? El hacer un viaje tan largo. Pero es como un sueño inalcanzable, ¿no? Que nunca te ves el momento de decir, lo hacemos, ¿no? Y llega un momento que tanto se te repite esa idea que dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a hacerlo, ¿no? ¿Qué mejor momento que hacerlo ahora? Y eso fue cumplir un sueño. Y el tema del proyecto solidario, Marta lo podrá explicar mejor. Ya conocíamos el proyecto, que se trataba dentro del Hospital San Juan de Dios, hacían un proyecto contra el cáncer infantil, ya lo conocíamos, entonces ya habíamos visto el hospital, ya sabíamos de qué iba y nos pareció una buena forma, pues ya que íbamos a ir a hacer un viaje así tan especial, pues aprovechar y difundir esa información para los valientes, que quizás muchos lo conocéis, y explicar por el mundo lo que se iba a hacer aquí, que era un proyecto a nivel mundial. Y bueno, pues intentamos recaudar fondos durante todo el viaje para sumar estas dos cosas que nos gustaban, ayudar en ese proyecto y viajar. Vale, tenéis ese sueño, esa idea, ese proyecto y de repente dices, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué miedos teníais o qué os preocupaba antes de poneros en marcha? Pues quizás la salud, ¿no? Piensas,
¿y si me pongo malo en Pakistán? ¿Qué hospitales habrán o qué podrá pasarme, ¿no? Quizás el tema salud podría ser un miedo. ¿Y a vosotros, familia? ¿Qué os preocupaba antes de la partida? Bueno, el tema salud quizás no tanto porque sobre todo quizás un poco más en la zona de Centroamérica, en los países estos más que la gente quizás te decía, ¿no? ¿Dónde vais con 2 niñas pequeñas a cruzar Nicaragua, San Salvador, no sé, El Salvador? Pero bueno, teníamos un seguro muy bueno con IATI y íbamos tranquilos en este sentido. Con 4 cosas que nos pasaron nada graves se solucionaron perfectamente. Entonces no teníamos al final. Tienes que ser un poco valiente, ¿no? Y si las cosas van viniendo y las vas solucionando a medida que surgen. Entonces, mucho miedo no teníamos, la verdad. Y Xenia, Jordina, vosotros cuando vuestros padres os dicen tenemos este sueño de hacer un gran viaje por América, ¿qué pensasteis? ¿Se han vuelto majaras esta gente o qué bien, no sé? Al principio no queríamos hacerlo porque no queríamos dejar nuestra familia y nuestros amigos y no creíamos que pudiéramos pasar de curso o seguir con los estudios, pero como poco a poco fuimos viendo que era posible, pues también fue un sueño para nosotras. Además, ibais enviando vídeos y haciendo comunicaciones con vuestro colegio, ¿no? Sí, la escuela tiene un blog y pues íbamos colgando vídeos para nuestros compañeros y teníamos comunicación. ¿Os imagináis haber viajado con 8, 9, 11 años por América durante un año? Me dais una envidia tremenda. Yo quería preguntaros, vosotros os fuisteis para América, pero vosotros hacia Asia, ¿por algún motivo? ¿Había algo que os llamara la atención? Porque son opuestos. Muy distinto. Pues fue quizás el que pensamos que en Asia habría más contrastes de paisaje y de culturas, que atravesando la ruta de la seda, que veríamos, pues, bueno, no sé, un paisaje cambiante continuamente y también una fisionomía, ¿no? Pues cambiante continuamente en los países. Y eso fue quizás lo que nos llamó la atención de esa ruta, el que todo iría cambiando continuamente. ¿Y vosotros, América? No, un poco de todos los continentes que había. Para unir Alaska y la Patagonia, porque al final nosotros somos muy de montaña y la parte central, digamos que no era la más interesante para nosotros, pero bueno, que al final, la verdad, Caribe, ¿no? Toda la zona de Centroamérica también nos encantó, pero empezó así, ¿no? Como Alaska, grandes montañas, y Sudamérica, los Andes, grandes montañas, ¿no? Bueno, el primer reto, yo creo, de ese viaje fue la logística. Corregidme si me equivoco, pero bueno, de repente, si queréis hacer un viaje por América, hay que enviar la furgoneta hasta allí. Un reto y un coste, no solo de ida, sino de vuelta. ¿Esto fue muy complicado o es más fácil de lo que parece enviar una furgo y traerla de vuelta vía marítima? La verdad que es bastante fácil, ¿eh? No complicado. Nos costó mucho más lo que te decía en Panamá, por un trayecto el tapón del Darién son 40 kilómetros de selva y ahí tienes que coger sí o sí, tienes que facturarla, pero al final en Europa fue muy fácil ir a Amberes, dejar la furgoneta en el puerto y adiós. En Canadá fue muy fácil recogerla, en un par de horas teníamos la furgoneta con nosotros. Luego hablaremos un poquito de los costes, pero ¿qué cuesta hacer esos traslados, por ejemplo? Mira, yo recuerdo que de Amberes a Canadá estaba como los $2.000. Depende, va por volumen, entonces depende del tipo de vehículo, del volumen del vehículo, va por metro cuadrado. Entonces, en nuestro caso, en el caso de la Barretina, pues el viaje de ida a Canadá, que es más corto, fue más barato, fueron unos $2.000 o 2.000 euros, bueno sobre 2.000, y el de vuelta ya 3.500, más caro. Claro, más largo, más complicado. En vuestro caso, yo creo que de los retos que se planteaban antes de la ruta era cruzar países como Irán, Pakistán, en el que teníais que ir con seguridad armada y, sí, correcto. que son países desconocidos. ¿Cómo os preparasteis antes de empezar el viaje para esos retos, precisamente? Bueno, sobre todo los 6 meses previos al viaje, documentación de visados
claro, eran muchos visados y, por ejemplo, el visado de Pakistán solo lo podías tener hecho desde tu país. Ahora ya se puede hacer online, pero entonces se tenía que hacer desde tu país de origen y si no lo llevabas hecho luego no podías entrar. El de Irán también requería mucha preparación. Bueno, tener mucha información y preguntar a otros viajeros que hubieran hecho cosas parecidas porque luego no hay tanta información de estos países. Entonces fue, pues eso, recaudar mucha información y prepararlo todo. Llevarlo todo, llevábamos muchos visados hechos de casa. Bueno, si os parece, nos subimos a vuestra furgoneta, nos encendemos giramos la llave el 1 de junio de 2018. Sí. Es cuando os ponéis rumbo a Oriente. Sí, correcto. Y el viaje, supongo que los 3 primeros meses fueron suaves, tranquilos, fáciles, en el sentido de que estuvisteis por Europa, ¿no? Sí, atravesando, bueno, por más o menos en la zona mediterránea, Balcanes, tal, hasta que llegasteis a Turquía. Yo no sé si cuando llegas a Turquía, pasados esos 3 meses de viaje, de repente empiezas a sentir un poco ya la sensación de aventura, de una cultura totalmente diferente. No sé en qué momento decís, esto es una aventura de verdad. Pues justamente sería en Turquía, porque además la parte de Europa coincidió con las vacaciones, ¿no? Pues de verano, ¿no? de todo el mundo. Entonces estabas como de vacaciones realmente, ¿no? Coincidías con muchos más viajeros porque estaba más cerca de casa y fue conforme ya llegamos a Turquía, ya ahí cambió. Además en Turquía ya fue la primera frontera con cara y ojos. Claro, frontera real en la que tienes que presentar documentación, en la que te van a registrar, en la que ya hay una puerta, ¿no? En el resto de fronteras de Europa no. Ahí pues hay una puerta de entrada en la que tienes que pasar. Y ya era estar... Turquía también fue muy cómodo porque también es como Europa, también tiene muy buenas carreteras y es muy fácil viajar por Turquía, pero sí que ya cambiaba, ¿no? Ya veías muchas mezquitas, cada hora, 2 horas el canto a la oración, ¿no? Que era como muy curioso, ya tenía sensación de estar en un país muy lejano, ¿no? Ya se acercaba más a esa Asia que a esa Europa, ¿no? Y ahí fue el punto de inicio, digamos, realmente de la aventura. Bueno, el siguiente país, Irán, en el que pasáis un mes, es una vuelta de tuerca. De repente ya no ni se entiende la escritura, hablan otro idioma, supongo la comunicación más difícil. ¿Qué tal fue viajar por Irán? ¿Qué tal os recibió la gente? Porque es un país con muy mala prensa. Pues sorprendentemente sería de nuestros países preferidos y a los que repetiríamos segurísimo. Bueno, se lo recomendamos a todo el mundo. No tuvimos ningún problema, nos acogieron muy bien. Me sorprendió que estuviera bastante adaptado incluso para el turismo. Era muy fácil parar con la furgo y muy recomendable. El desierto, las ciudades... Bueno, yo iría ahora mismo, me iría ahora. No sé, el siguiente país que fue Pakistán, no sé qué tal fue eso de viajar con una escolta, porque hay un tramo, ¿no?, del sur del país que se supone que es peligroso y... Correcto, la zona que se conoce como el Baluchistán, que hace frontera con Afganistán y con Irán. Es una zona pues que hay conflicto. Y esa zona son unos 800 kilómetros que tienes que hacer con una escolta. La escolta es gratuita. Cuando llegas a la frontera de Pakistán te miran con cara rara y te preguntan ¿dónde vas? Y pues somos viajeros y queremos ir hacia la India. Entonces tienes que esperar allí en la frontera de Pakistán y ellos organizan un convoy. Si hay otro viajero, en nuestro caso coincidimos con otra furgoneta que eran unos chicos de Austria y hicimos convoy con ellos. La furgo de Austria y nosotros acompañados de la policía de allí, que son los levis, y son 800 kilómetros que hicimos en unos 5 días, en la que fue muy divertido porque bueno, vas escoltado, vas a todo trapo y cada X kilómetros tienes que pararte, pasar un control, firmar conforme hasta ahí has llegado y has llegado bien. Entonces cambia la escolta, sigue aquel coche, sigues otra vez a otros policías y así todo el día, ¿no? Y cuando llega la noche, pues te meten en una fortaleza de ellos y ahí duermes, ¿no? En una fortaleza ahí en medio de la nada, ¿no? Y fue muy divertido. Y ya luego contaremos alguna anécdota de ese tramo porque fue muy divertido. Yo no sé si eso casi suena como a una película, aunque no sé si cuando entrasteis en India eso sí que ya fue una película de ciencia ficción. Estuvisteis una primera vez un mes por ahí. ¿No os cansasteis de
antes habéis dicho que era muy difícil viajar por India. ¿No os cansasteis de viajar en furgoneta o no? ¿No hicisteis un parón de decir? Sí, sí. Realmente ahí ya llevábamos 6 meses de viaje, 6 o 7 meses, y ahí fue un momento ya de reflexión. Ahí sí que tuvimos días de querer parar y reflexionar y, bueno, es más, estuvimos como unos 10 días más o menos sin la furgo y varias ciudades las hicimos moviéndonos en tren, porque había ciudades que ya no podíamos ni acceder con la furgo, lo veíamos muy, muy complicado. Y ya llevábamos mucha carga de meses de viaje y, bueno, estuvimos parados bastante allí. Claro, ¿qué hace uno con una furgoneta cuando llega a una ciudad tan caótica? ¿Dónde aparcas? ¿Dónde duermes? ¿Cómo lo hacíais? Un consejo que nos dio José Antonio el Africano es que nunca intentes es un viajero que tiene muchos tiros pegados en tema de viajes. Me dijo, nunca intentes conducir como conducen ellos, que van así, ¿no? Tú en línea recta y poco a poco. Y eso hicimos, ¿eh? Me acordé siempre de él, de no intentes conducir nunca como ellos. Ir con mucha precaución y muy poco a poco. Y en las ciudades, pues eso, no intentar, o sea, si podíamos evitarlo, no entrar en la ciudad, aparcar a las afueras y llegar en tren o andando o de otra manera, pero no entrar porque en la India se juntan, ¿no?, pues los camiones, las furgonetas, los tuk-tuk, los burros, las vacas, los monos, y cada vez va sumando más cosas que parece un videojuego, ¿no? Cada vez se va complicando y van añadiendo más peligros. Sí, no sé si cambió mucho el contacto con la gente cuando viajasteis en los trenes en vez de viajar en furgoneta. Yo, tal y como veo viajar en furgoneta, a veces es un poco cerrado al mundo exterior, y en cambio cuando estás en un tren o en transportes públicos te abres mucho más. Sí, a ver, en la furgo tienes también relación, pero al final, si tú hay un rato que quieres estar tú tranquilo, cierras y estás en tu burbuja, por decirlo de alguna manera. En el tren no, y más si viajas en vagón común, vamos, como viajan todos, que no es ningún vagón especial. Bueno, es muy anecdótico, sí, es especial. Pero también no sé si os surgieron ocasiones o anécdotas como poder asistir a una boda. Sí. Que eso es algo. Sí, fuimos a una boda en la India. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo te invitan a una boda? Pues en una parada que se acercaron a hablarnos unos chicos, a hablar un poco del viaje. Tienen mucha curiosidad, son muy curiosos por ver todo lo que llevas, tu economía, cómo has llegado hasta allí, lo quieren ver todo. Y bueno, pues en esa conversación nos invitaron a una boda y era esa misma tarde. Tuvimos opción a pensarlo. Fuimos y ya está. Qué guay. En fin, estas ocasiones hay que tomarlas al vuelo. No te lo puedes perder eso. Me gustaría preguntaros, luego cruzasteis a Nepal y en Nepal la furgoneta sufrió una avería importante que tenía, bueno, no sé si importante o no, que no sé de mecánica, yo cero de mecánica, pero que podía haber tenido una resolución bastante complicada por donde estabais, pero que salió redondo y de una manera. Sí. Me gustaría que contarais esto cómo es, porque pensando en la gente que tal vez diga, no, es que se me va a averiar, voy a tener problemas mecánicos, la furgoneta. Pues el problema que en Nepal, la avería en sí no era nada, porque era un cojinete de la rueda, un rodamiento, que aquí es sencillo, no tiene nada. Pero en Nepal se complicó porque justamente ese recambio, porque pesaba bastante, no lo llevábamos encima. Llevábamos otros recambios, pero justamente ese no. Y en Nepal están muy limitados. Para importar material en las fronteras están muy limitados, y en Nepal no hay Volkswagen. O sea, no hay ningún vehículo que se le parezca, ni nada compatible que puedas utilizar de otro vehículo. Entonces, un rodamiento de nada era imposible de encontrar. Y el problema era que no estaba del todo roto, pero empezaba a hacer ruido, y el siguiente país iba a ser Myanmar, iba a ser un país que teníamos que ir con convoy, y ahí una avería hubiera sido crítica, ¿no? Entonces había que dejarla preparada antes de cruzar. Y tuvimos la suerte en Nepal de conocer a una chica española, y su pareja era músico, y casualmente a la semana siguiente venía a visitarla a Nepal. Y entonces le dijimos, oye, ¿no te importará que entre guitarra nos traiga el rodamiento? Y nos trajo rodamiento. Y bueno, ya que viene, si no le importa también traerme una pinza de freno, que hay una que empieza a ir mal. Como total, que el chico al final él casi vino sin equipaje, se trajo sus instrumentos de música
y nos trajo rodamiento y otra pieza más para la furgoneta. Claro, la movida es que lo podíais haber intentado tramitar de enviar por mensajería o lo que sea, pero eso es costosísimo, aduanas, incertidumbre. El problema era que, aparte de caro, ya no caro, sino que había muchos números que al llegar esa pieza a la frontera paraban el paquete y lo dejaban ahí parado y a lo mejor pues un mes, 2 meses, o sea que a lo mejor te has ido de Nepal y el paquete sigue parado en aduanas, entonces no era complicado. Bueno, habéis sido, yo creo, uno de los primeros viajeros en ir con vuestro propio vehículo por Myanmar. Yo, de viajeros españoles, conozco otra chica que estuvo en moto y la verdad es que tuvo que hacerlo de la misma manera que hicisteis vosotros, el tránsito de 10 días solo por Myanmar, un país espectacular, pero lo hicisteis en un convoy. ¿Cómo es viajar en furgoneta por ese país? Fue muy recomendable, estuvo muy bien, pero se nos quedó corto. Es un país para poder ver en muchos más días, pero actualmente si quieres ir con tu propio vehículo está pensado para hacerlo así, no tienes otra opción actualmente. Entonces, bueno, lo aprovechamos todo lo que pudimos, está pensado para que veas lo más principal, no puedes irte por tu cuenta a ver otras cosas que tú quieras. Entonces, volveremos algún día a verlo de otra manera, de mochileros, en otro formato. Pero bueno, fue divertido porque conocimos otros viajeros, ahí también estuvimos más descansados porque te hacen ir a dormir a hoteles, no puedes dormir en la furgo, entonces bueno, pues también ahí pues nos lo tomamos como un poco más de vacaciones allí. Pero también tienes que ir con un guía, ¿no? Sí, o sea, sí, como todo tienes cerrado. Que ir con guía o dentro de tu vehículo o en el vehículo del otro viajero que vaya, pero van contigo, las 24 horas van contigo, sí. Que por otro lado tiene que ser un poco frustrante porque habíais dicho ambos que la magia de viajar en furgoneta es la libertad. Te limita. Sí, había muchas horas que venía dentro de nuestra furgo y a nosotros que nos gusta ir mucho a nuestro aire, pues sí que estabas un poco más cohibido, pero bueno. Pero el país muy recomendable. Bueno, luego salisteis de Myanmar y, si no me equivoco, entrasteis en Tailandia en un momento un poco fastidiado en el que ya la pandemia empezaba a estar bastante extendida por el mundo, por algunos países, y de repente como que el viaje entra en un momento de incertidumbre en el que tuvisteis que tomar la decisión de paralizarlo. ¿Cómo fueron aquellas semanas en las que, bueno, os disteis cuenta de que era muy complicado continuar viajando? Pues claro, estamos en Tailandia y por el COVID cierran fronteras. Entonces, claro, el COVID al principio, pues como pasó aquí, no sabíamos la magnitud de ese problema o realmente qué iba a pasar y decidimos alquilar una casa en Chiang Mai, en la montaña, e irnos allí a pasar, no sé, 1 mes, 2 meses a que pasara el COVID, ¿no? Sin saber lo que iba a suceder. Y estábamos en esa casa y íbamos viendo cada vez noticias de que cada vez se complicaba más la situación a nivel mundial, cada vez todo estaba peor, y llegó un punto en que ya se oía que iba a cerrar el espacio aéreo de Tailandia y era un poco decir, vale, estamos de viaje, está muy bien, pero ¿y si por el capricho de estar viajando ahora cierra el espacio aéreo y si queremos volver por lo que sea no podemos volver y sin saber hasta cuándo? Era demasiado arriesgado, ¿no? Tener aquí la familia también que estaba preocupada, estar allí en el extranjero y además y al final fue creo que la decisión más compleja del viaje, decidir ponerle fin, decir bueno, pues hasta aquí hemos llegado, creemos que lo más responsable es ponerle fin, ahora que aún podemos volver. Y tuvimos que decidir tomar esa decisión muy a nuestro pesar, sin estar seguros de si era una decisión acertada, porque quizás volvíamos para casa, mandábamos la furgo en un contenedor hacia casa, con lo que había costado llegar hasta allí, y al mes siguiente todo continuaba y todo estaba fenomenal. Pero decidimos así y no nos equivocamos y fue la decisión acertada. Bueno, que os quiten lo viajado. Exacto. Un añazo prácticamente de viaje. Es verdad que no acabó como os gustaría. Luego, si queréis, hablamos un poquito del regreso, que no siempre es fácil y menos cuando es de manera forzada. Pero me gustaría continuar con la familia, con Marc, con Xenia, con Serena y con sus hijas. Bueno, hablando un poquito de vuestro viaje ahora, que como decíamos es muy diferente en el sentido de que viajabais 4 en una furgoneta todoterreno,
buscando la naturaleza, buscando sitios remotos, y el primer paso que disteis fue atravesar la furgoneta por mar hasta Canadá, si no me equivoco, atravesar todo Canadá y empezar por arriba, por Alaska. Además, una de las rutas más nuevas, si no me equivoco. ¿Cómo es eso de sentirse casi pioneros allí en Alaska? Pues mira, tuvimos la suerte, nosotros queríamos ir hasta el Ártico y para llegar hasta un sitio que se llama Prudhoe Bay solo había una carretera que es de una compañía petrolífera además, y los últimos kilómetros no te dejan pasar, tienes que ir en sus autobuses. Es una carretera peligrosa porque hay muchos camiones que bajan con refinados de petróleo, piedras, y justo cuando estábamos cerca de ella nos enteramos que aquel mismo invierno habían abierto otra carretera hasta un pueblo esquimal y era el primer verano que estaba abierta la carretera. Eran 900 kilómetros de pista, 900 de ida, 900 de vuelta. Nos llevó 10 días, creo, recorrerla, pero llegar allí la gente, bueno, era una pasada, ¿no? Porque era el primer verano que tenían turistas. Era un sitio que solo se podía llegar por mar o en invierno por carreteras heladas, pero en verano nunca había llegado nadie, ¿no? Y bueno, las niñas también pasamos varios pueblecitos donde podían jugar con niños que, pues, súper cerrados, ¿no? Porque no habían visto prácticamente, que parece mentira, siglo que estamos viviendo, que todavía haya sitios así, ¿no? Qué belleza, ¿no? Qué suerte. Una pasada, y además fue por encontrar a otro viajero que nos dijo, oye, tenéis que ir allí y tal, porque nosotros ya estábamos en un sitio que ya nos dábamos la vuelta para irnos, ¿no? Y empezamos a programarlo, claro, nos tuvimos que llevar comida, pues eso, para 10 días, allí no había nada de nada, y bueno, fue una experiencia genial, la verdad, de las mejores del viaje. Supongo que estaréis de acuerdo, ¿no? Que por mucho que planificas un viaje hay que estar abierto y dispuesto a, bueno, a escuchar comentarios, sugerencias, a cambiar el plan todo el rato y bueno, vivir como esas decían experiencias. Ellos, ¿no? El encuentro con otros viajeros tú puedes tener todo planificado al salir de casa. Nosotros la verdad que no nos gusta mucho. Tienes ciertas cosas planificadas, pero al encontrarte gente e ir hablando con ellos, pues si tú vas hacia el norte les explicas los del sur, y si tú vas hacia el oeste pides información de los que vienen, ¿no? Bueno, donde tal vez teníais una idea más clara de lo que queríais hacer, creo que era Estados Unidos, y ahí no recorristeis en sentido estricto la Panamericana porque os ibais desviando, pero ahí tuvisteis la suerte de disfrutar de los mejores parques naturales que yo creo que debe haber en el planeta. ¿Cuáles recordáis especialmente? Yo y Xenia nos hicimos Junior Rangers, que es como tú hacías un librito y te daban una chapa, y tenemos guardadas todas las chapas y recordamos muchos parques como Yellowstone, bueno. Además, tuvimos la suerte de pasar su cumpleaños en el Gran Cañón, en una Se acopla un poquito con el altavoz. No, en el Gran Cañón fuimos a una zona que, bueno, también por pista, que es bastante remota, que no es muy fácil llegar, que se llama Toro Whip. Y estábamos completamente solos allí, bueno, un lugar fantástico, y celebramos el cumpleaños de Jordina, entonces fue un lugar. Pero sí, bueno, el Yellowstone nos gustó mucho, Yosemite también, bueno, ya habíamos estado nosotros hace años, pero también, y bueno, los parques nacionales de Estados Unidos, la verdad es que son todos alucinantes. Sí, yo no sé, a pesar de que ibais buscando la naturaleza y lo salvaje y lo remoto, si vuestro viaje cambió mucho en el momento en que entráis a México, un país hispanoparlante, y empieza un mundo totalmente, bueno, yo creo diferente, al menos en la facilidad de comunicarse con el resto de la gente en el mismo idioma nativo. ¿Qué supuso entrar en México? Era un poco como decían ellos, he visto que un poco reflejado lo mismo, ¿no? Estados Unidos y Canadá hicimos en verano, lo de vacaciones, había gente por todas partes, los parques nacionales de Estados Unidos. Estamos hablando de que algunos tienen 4 millones de visitantes al año, ¿no? Son espectaculares, pero hay mucha gente, ¿no? Y un poco cuando llegamos a México nos pasa lo mismo que ellos cuando entraron en Turquía, ¿no? Sí, cambio de idioma, pero cambio de idioma, cambio de cultura, cambio de carreteras, cambio de gente, ¿no? Cambio de, entre comillas, peligro, ¿no? Estados Unidos y Canadá, al final es como si estuvieras en Europa, y cuando entras a México por la frontera de Tijuana, bueno, dices, pero bueno, ¿dónde nos hemos metido, no? Porque Tijuana, la verdad que... Pero ya te alejas 40, 50 kilómetros de la frontera, nos vamos hacia Baja California, y allí la verdad que todo lo demás, ¿no? Multiplicado por 10, ¿no? Baja nos encantó. Y sí que es verdad que la lengua te facilita mucho porque puedes interactuar mucho más con la gente, ¿no? Pero
el tema cultural también es importante en estos casos, ¿no? Sí, el tema cultural. En Baja tuvisteis la suerte de estar nadando con un bicho espectacular, increíble, aprovechando no solo las montañas, sino también lo que hay debajo del mar. La verdad es que fue una de las experiencias más chulas del viaje, de poder nadar con un tiburón ballena, ¿no? Se llama así, ¿no? Tiburón ballena, que es un bicho enorme y primero pues te decían, bueno, ahora tírate, que estaba ahí al lado, tírate. Y ahora me tengo que tirar yo con este bicho aquí. Y sí, pero increíble, o sea, nadas ahí al lado siguiéndolo y brutal. Así, y experiencias de agua luego en Yucatán también, ¿no? Los cenotes. Sí, bueno, los cenotes no sé, fueron algo desconocido para nosotros porque es una cosa muy diferente, ¿no? Y nos encantó y además intentamos ir a algunos así como más para estar solos, ¿no? Algunos así un poco más desconocidos y a horas pues que no había mucha gente y fue muy chulo, sí. Siguiendo con experiencias top, porque me estáis poniendo los dientes largos, experiencias submarinas, montañas, desiertos, volcanes en erupción, esto en Guatemala, que fue el siguiente país. Qué suerte, ¿no? Ver un volcán en erupción cayendo la lava por las laderas es impresionante. Entonces, hicimos una excursión muy chula hasta para tener el volcán delante y verla y dormir allí en la tienda viendo la erupción, y fue también una experiencia muy diferente, ¿no? Que es cosas difíciles de ver, la verdad. Antes os he preguntado por los miedos o qué os preocupaba, no habéis dicho sobre la seguridad y demás, pero Centroamérica son países que, al menos desde aquí, tienen mala fama. ¿Tuvisteis que tomar alguna precaución especial o os sentisteis seguros viajando por esos países? En general nos sentimos seguros, no nos pasó absolutamente nada, pero también nosotros, si nos dicen, oye, no vayas allí, pues no vamos, ¿no? Y sí que tomamos precauciones, depende de qué zonas, y vamos a dormir a sitios, pues, que en ningún caso campings no, porque no hay, pero muchas veces gente que abre su casa a viajeros, ¿no? Primero nos permitía un contacto con esa gente, con ellos, y aprendes muchísimo culturalmente. Igual te organizaban también, vamos a ir a ver unas cascadas que están allí, y si me puedes pagar algo, ¿no? Y también, aparte de que aprendíamos muchísimo de la gente, pues también ellos nos enseñaban, ¿no?, la esencia un poco de estos lugares. Y sí que es verdad que fuimos a dormir a sitios más en Baja, ¿no?, por ejemplo, porque dormíamos en las playas pero nosotros, la verdad, que no nos gusta dormir. Hay mucha gente que duerme en Sudamérica, sobre todo en las plazas de los pueblos, al lado de la comisaría de policía. Pues la verdad que a nosotros no nos gusta dormir en esos sitios. Preferimos dormir en casa de alguien en medio de la nada. Estás, protegido. Es una pared y allí puede saltar quien quiera. Pero y además tienes esta el intercambio con ellos, ¿no?, que siempre engrandece mucho, la verdad. Bueno, el engorro que supuso el tapón del Darién, supongo que lo conocéis, es ese estrechamiento que hay entre América Central y América del Sur, que no se puede recorrer por tierra. Fue uno de los grandes quebraderos de cabeza. Sí, porque además nos pilló justo para Navidades. En Panama City creo que está el centro comercial más grande de Centroamérica. Es una burrada, tuvimos que cruzar Panama City como 3 o 4 veces, y cada vez igual eran 2 horas, hacer trámites en la policía, trámites en la aduana, trámites, levantarnos a las 5 de la mañana para ir a hacer cola a sitios. La verdad que acabamos bastante tocados, pero también al final tuvimos la suerte que cuando ya teníamos todo arreglado, nos fuimos a la parte del Caribe y estuvimos allí en casa de una señora en la playa 4 o 5 días, y dijimos, teníamos que limpiar la furgoneta porque si no nos sube al barco, una serie de tascas que hicimos allí súper tranquilos, y aquello ya dijimos, menos mal, hemos tenido nuestra pequeña recompensa con estas playas, ¿no? Sí, al contrario de lo que hacen muchos viajeros, que es enviarlo a Colombia, vosotros lo enviasteis a Ecuador en un barco. Sí. Y a partir de ahí ya enfilasteis hacia el sur. Sí, teníamos muchas ganas de ir a Colombia, pero nosotros teníamos programado llegar a Tierra del Fuego antes de que llegara el invierno, porque el invierno allí es muy duro. Si íbamos a Colombia, pues hubiéramos estado un mes más igual.
además de que era bastante más económico ir a Ecuador que ir a Colombia, porque encontramos, bueno, una naviera con una señora que con las niñas y tal, nos hizo un súper buen precio y estos fueron los dos motivos que nos llevaron a cruzar a Ecuador. Bueno, luego allí a partir de Ecuador circuláis bastante por los Andes, alturas, bueno, 4 o 5.000 metros. ¿Cómo funciona una furgoneta 4x4 a esa altitud? ¿Tiene impedimentos? ¿Le tira menos? No, en principio no notamos mucho, pero fue como una acumulación, aparte de la altura. Nosotros creemos que el combustible es de muy mala calidad, tiene como 200 veces más de azufre que el de aquí y al final los motores cuanto más modernos son, más sensibles son y tuvimos problemas en Ecuador no, pero en Perú y en Bolivia por el tema del filtro de partículas del vehículo y tal, pues la acumulación de azufre y sufrimos y estuvimos pasando pues... Pero bueno, al final hicimos todo lo que nos propusimos hacer, la furgoneta iba en un modo que no tenía potencia y tal, pero bien, nos llevó varios quebraderos de cabeza, pero al llegar a Chile, allí ya se solucionó todo. Oye, Xenia, Jordina, ¿no os cansabais de viajar en furgoneta? ¿No echabais de menos estar en una ciudad una semana o relacionaros así con más gente o ir al colegio? Bueno, a veces sí, porque también encontramos otros niños y fuimos a la escuela 2 semanas, una semana en Norteamérica, en Utah, y una semana en Sudamérica, en Chile. Y bueno, fueron unas experiencias muy divertidas y aprendimos muchas cosas porque las escuelas son muy diferentes en los 3 sitios, o sea, en el Utah, sur. Sí. Era una escuela rural y en toda la escuela habían 20 alumnos. Hola. Y los de 3º a 6º compartíamos una clase y nos lo pasamos muy bien porque, bueno, poníamos música. Vieron una gran diferencia entre la escuela americana y sobre todo en la comida también. Mira. Oye, ¿y tenéis que hacer de profesores vosotros? O sea, porque ¿siguisteis el curso escolar enviando exámenes o no? ¿Qué acuerdo llegasteis para que las niñas pudieran estar un año sí, fuera con la escuela se portó muy bien y nos facilitaron mucho las cosas y ellas estaban en contacto con sus maestras por correo electrónico, les iban diciendo, pues mira, ahora este mes estamos dando pues de matemáticas, esto de catalán, les iban dando información y bueno, teníamos también pues cuadernos y íbamos haciendo pues el trabajo más o menos que hacían sus compañeros y luego también exámenes, unos nos pasaban, alguna maestra nos pasaba, otros no, pero también pues las madres, pues pásame foto del examen y así íbamos haciendo, no iban siguiendo el curso, sobre todo las materias pues las matemáticas, sí. Las lenguas, bueno, lenguas al final, como ellas también no paraban de leer, pues es lo más importante leer y bueno, las ciencias, al final todo lo que vives aprendes más que no lo que se enseñan en el colegio, ¿no? Entonces, pero bueno, fue muy bien, ellas son muy responsables y nos obligaban a parar para hacer los deberes y trabajar. O sea, qué guay. ¿Qué se siente al llegar a Ushuaia, que es el destino final de un viaje? ¿Se siente alegría, se siente tristeza, se siente ilusión, un poco de todo? Tristeza no, mucha alegría. No. Pablo, mucha alegría porque era la meta, como tú dices, y en Ushuaia estuvimos, creo que de los sitios que estuvimos más días de todo el viaje. Estuvimos 2 semanas en Ushuaia, ¿no? Que la gente dice, pero si no hay nada en Ushuaia. Nosotros estuvimos allí tranquilos, relajados, felices, haciendo excursiones, era otoño, estaba precioso y mucha alegría. Y sabiendo que todavía nos quedaba viaje porque volvemos a subir pegados a la cordillera, esta vez por el este de la cordillera, y volvimos a subir hasta Iguazú, o sea que nos quedaban todavía 5 meses de viaje, o sea que era el final geográfico, pero no el final del viaje, ¿no? Y a partir de ahí fuimos con mucha más tranquilidad, ¿no? Sí que me gustaría preguntar un poquito por el regreso después de un gran viaje. ¿Cómo se siente uno a la vuelta? ¿Cómo sentisteis? ¿Cómo fue el volver a vuestra vida, entre comillas, normal? Yo creo que todavía no hemos vuelto.
Mira, piensa que nosotros casi cada día o día sí, día no, estamos hablando del viaje en casa. Ya. O sea, a la hora de comer, a la hora de cenar, siempre aquí, no hace falta decirlo, siempre te acuerdas de algo. ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí, cuando estábamos allí, no? La cabeza, una parte de la cabeza para los adultos y para ellas igual, ¿no? Siempre tenemos aquellas cosas, ¿no? Que yo creo que nos marcarán ya para toda la vida, ¿no? Es duro volver, la verdad que es duro volver porque, bueno, te acostumbras a una serie de cosas y además que al final no estás de vacaciones, ya lo sabes. Una cosa es viajar y la otra es ir de vacaciones, ¿no? Y viajar... A ver, explícame esto porque no sé si se entiende muy claro, porque estar un año por ahí haciendo lo que quieres con total libertad, a mí me suena estar de vacaciones. Pero hay muchas cosas que tienes que ir programando el día a día y tienes que ir haciendo muchos trámites de muchas cosas, que no es lo mismo que te vas una semana de vacaciones y vas de vacaciones. Aquí tienes que hacer, pues, bueno, nosotros con los visados no tuvimos, porque no había, ¿no? Pero que si visados, te tienes que preocupar de planificar muchas cosas. ¿Dónde vas? Ya lo sé que es una planificación agradable y que nos gusta, ¿eh? No diré que no, pero lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, nosotros llegábamos a un sitio pues a las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche muchos días no teníamos tiempo de acabar lo que teníamos que hacer aquel día, ¿no? Conducir lleva muchas horas, planificarte dónde vas a buscar agua, dónde puedes ir a comprar, dónde... No, lleva mucho tiempo. También tenemos nuestros momentos de ocio, por supuesto, pero viajar, yo insisto, no es lo mismo que ir de vacaciones. Sí, eso es cierto. Marta, Javier, yo no sé vuestro regreso, que fue más accidentado, ¿cómo ha sido en los meses después de adaptaros, de estar esa rutina viajera de cada día viviendo emociones, aventuras, al estar de vuelta en casa? Pues fue bastante complicado porque además en el escenario de vuelta era cuando aquí estaban en el confinamiento total. Entonces, cuando nos fuimos, vivíamos de alquiler, habíamos dejado el piso de alquiler, habíamos dejado todo, porque la idea era estar más tiempo, ¿no? Y a la vuelta nos encontramos que no teníamos un sitio donde ir. Tenemos familia, pero veníamos de un viaje y tenemos que hacer la cuarentena, pero no había ningún hotel ni nada abierto donde poder ir, y la calle era un desierto, o sea, era pleno confinamiento aquí, ¿no? Entonces la vuelta fue muy complicada. Al final tuvimos suerte de que un conocido nos prestó una masía perdida ahí en el campo, que nos fue fenomenal, y ahí fue donde llegamos y empezamos a volver un poco aquí a la normalidad, ¿no? Supongo que también, como el viaje es continuo cambio, al final coges la rutina, ¿no? de habituarte a ese cambio continuo y a tener más capacidad, ¿no? para asimilar y para afrontar la situación que te viene, ¿no? Entonces, la vuelta fue un poco así, ¿no? Volver a afrontar un reto y seguir adelante otra vez. Y al final, pues bueno, pasaron los meses y cada uno ahora ya ha vuelto al trabajo, ha vuelto a la normalidad. Otra vez estamos viviendo aquí en Barcelona y con la mente, creo que cuando haces un viaje así, ya te cambia todo, ya no piensas igual, ¿no? Ya, no sé, siempre tienes la mente en el futuro viaje y todo siempre, a veces lo analizas, pero con el viaje en mente, ¿no? Vas a hacer un gasto y dices, ostras, con 1.000 euros, hostia, con 1.000 euros, ¿qué vale esto? Estoy de viaje 3 meses, pues no me lo compro, ¿no? O sea, todo parece que lo asemejas al viaje, ¿no? Es algo curioso. Si no es indiscreción, ¿cuánto dinero se gasta uno en un viaje como el vuestro? ¿Cuánta pasta hace falta para hacer ese sueño? ¿Te parece que alguien levante la mano y diga cuánto cree que nos hemos gastado en un año? Porque nadie acierta, ¿eh? Bien, no sé si alguien se quiere aventurar. Alguien que se moje. Albert, ¿cuánto crees que se han gastado en un año de viaje hacia Asia? En un año, sin contar la furgo. Sin contar la furgo. 8.000. Entre los dos. A los dos, pues 15.000. Fueron 5.000, no por cabeza, ¿no? 5.500, 5.000, pero incluyendo todo, ¿eh? Seguro de viaje con IATI, traslado de la furgo de vuelta, comida, gasolina, visados, todo. O sea, que solo quería decir que cualquiera que quiera hacer un viaje así, quiera cumplir el sueño, puede hacerlo. Solamente ahorrando un poco, vendiendo los coches que tengáis, lo que sea, quitando gastos, que ahora aquí tienes muchos gastos y que realmente de viaje luego se simplifica mucho. Es que dice lo del coche porque es real. Yo vendí mi coche, ella vendió su coche y con eso
hicimos el viaje, o sea, se autofinanció realmente con el viaje, o sea, con el precio del coche. O sea, algo menos de 6.000 euros cada uno, Sí. algo menos de, en total, 12.000 euros, o sea, menos Sí. de 1.000 euros al mes, para que nos hagamos una idea, comparándolo con un alquiler aquí de Barcelona, Nada. los gastos de salir a cenar, no sé qué, eso es Nada. Claro, de una pensar que, pareja. claro, en Asia, por ejemplo, en Irán, o sea, llenar combustible 80 litros que le caben a furgo, llenábamos por depósito por 4 euros. Claro, a 4 euros el depósito tienes presupuesto, y comer a 1 euro cada uno o 2 euros, pues tienes presupuesto. Ujú. ¿Y por aquí qué me contáis? ¿Por América cuántos gastasteis? No te sabré decir el importe, pero un poco es lo que decimos, ¿no? Si tú valoras aquí lo que gastas cada día, mira, nosotros hoy para venir al Caravaning, pues hemos venido de Tarragona, ¿no? Tú cuentas lo que has gastado, cuentas la factura de la luz de final de mes, la factura del agua, el teléfono. Si estás de alquiler, estás de alquiler. Si estás pagando una hipoteca, estás pagando una hipoteca. Con todo eso, más las vacaciones anuales que más o menos todos hacemos, y todos tenemos un presupuesto anual de vacaciones de una semana, de 15 días o de un mes. Si tú sumas todo eso, al final, si tienes la suerte de poder alquilar, si tú tienes un piso en propiedad o una casa y puedes alquilarla mientras estás de viaje, al final cada uno sabe de sus números, ¿no? Pero más o menos estaremos en lo mismo, pero te ahorras mucho dinero. Te ahorras mucho dinero porque es lo mismo. En Perú, en Ecuador, comíamos cada día los 4 por $3 igual. O en Estados Unidos, en Canadá es más caro, pero nos hacíamos la comida en la furgo. Llevas la furgo, vas al supermercado, aquí también comes, ¿no? O sea que realmente para nosotros lo más caro fue los traslados en barco Claro. y en avión, porque cuando la Barretina viajaba en barco, nosotros viajábamos Claro. en avión, ¿no? Y el tema del diésel, que claro, solo tuvimos la suerte de tener el diésel barato en Ecuador, que estaba a 0,25 euros, pero en los demás países está alrededor del euro, del dólar, ¿no? Y entonces si sumas 75.000 kilómetros por el consumo que tiene cada uno en su vehículo, sabes más o menos, echas los números rápidos de lo que te gastas en diésel, que será entre eso y los barcos, para nosotros fue De las lo grandes más caro con partidas. diferencia. Sí, sí. Quería preguntaros si ahora volvierais a soñar o a hacer ese gran viaje del que hemos estado hablando, ¿qué cosas haríais diferentes si es que cambiaríais algo? Nos iríamos hacia Asia. Ahora, como ya hemos visto América, nos iríamos hacia Asia. Hacemos un cambio. No, la verdad que nuestro viaje no fue muy programado, ¿eh? Te digo que lo dijimos a la familia para Navidades, ¿eh? Y en junio nos íbamos. O sea, no fue una cosa que llevábamos años pensando en él. Fue un poco dónde vamos de vacaciones este año, ¿eh? Y así surgió todo, y mucho sobre la marcha, ¿no? Sabíamos en cada país más o menos lo principal que queríamos ver, pero al final muy sobre la marcha. No llevábamos un plan de esta semana aquí, porque si no al final te agobias también, ¿no? Y dejar fluir las cosas como vayan, ¿no? No cambiaríamos muchas cosas, pienso, la verdad. La verdad que estamos muy contentos como fue. ¿A la Barretina la cambiaríais o era una pieza imprescindible y fundamental en ese viaje? La Barretina no la hubiéramos cambiado por nada al mundo. No, nos fue muy bien, la verdad, y ahora ya nos quedaría pequeña porque las niñas parecen que no, pero con 2 años han crecido mucho. Sí. 3 años ya, 3 años. Y bueno, ya con nuevos proyectos y nuevos pensamientos que tenemos. Sí que es un viaje este de América que hicisteis, que si hubierais hecho en una furgoneta que no fuera 4x4, no hubiera sido viable, ¿verdad? No, por muchas zonas que pasamos, la verdad, por muchas pistas, no hubiéramos podido ir con un vehículo no 4x4. O sea, un poco a modo de conclusión, es importante considerar la furgoneta con la que viajamos para pensar lo que queremos hacer, no... Bueno, sí, Ahí sí, puede ser lógicamente sí. limitante. Según donde quieras ir, sí. Claro, también se puede hacer un viaje así sin un vehículo 4x4, pero pues ya no puedes llegar a según qué lugares, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer de Alaska a la Patagonia perfectamente sin 4x4, Sí. pero bueno, no puedes llegar a según qué lugares, ¿no? Más así remotos, pero bueno, Ya. se puede hacer. Y vosotros, Marta, Javier, ¿qué cambiaríais? ¿O qué habéis pensado si hay algo que os gustaría hacer de otra manera en la ruta, en el transporte, en los tiempos? No sé. Pues el viaje fue como
como una enseñanza de vida, porque fue como vivir una vida compaquetada en un año, y nos enseñó algo importante que fue real, porque nosotros de viaje, como teníamos un presupuesto, nuestra idea de viaje era estar un par de años, ¿no? Entonces ese presupuesto tenía que dar para esos 2 años. Entonces, si empezábamos a gastar mucho de inicio, quizás no llegaba. Entonces, dejamos un poco lo mejor para el final, ¿no? Empezar a ir de hoteles paradisíacos o a ir por ahí, ¿no? A gastar más, o alguna actividad que de camino, a lo mejor montar en globo en la Capadocia era muy caro y decíamos, ostras, no, que tenemos para 2 años, ¿no? De presupuesto y no va a llegar. Pues el viaje fue muy bonito, pero como que dejamos lo mejor del pastel para el final, y luego el final no fue como nosotros esperábamos y no se pudo hacer, ¿no? Y fue como pensar, ostras, a veces pasa, ¿no? Que si esperas a jubilarte siempre para hacer esto o lo otro y todo lo pospones para el final, quizás el final no llega como uno se espera y no te da tiempo a gastar esos cartuchos que tenías ahí guardados. Así que, un poco como decía Javier, en nuestro caso era 1 año y tenemos la oportunidad de corregir eso, pero en tu vida, cuando llegues a cierta edad, quizás eso ya no lo puedes corregir. Entonces nosotros aprendimos eso, a no posponer ciertas cosas y por eso seguiremos viajando. Sí que me gustaría preguntaros a vosotros, página web, redes sociales, ¿cómo podría, si hay alguien del público que quiera ver un poquito más de información, saber más de vuestro viaje, tanto del uno como del otro? Pues en el Instagram de @rumbocen. La página web ya no funciona, la página web ya no la utilizamos. Ahora el Instagram o el Facebook de Rumbocen. @rumbocen, todo seguido. Sí, @rumbocen, tal y como está escrito ahí en la fotografía. @rumbocen, todo junto. ¿Y vosotros? Nosotros, como tenemos la empresa de alquiler de campers 4x4, pues utilizamos un poco es como para hacer el salto para que toda la gente que nos vea nos alquile un camper luego y podamos seguir viajando, y es Campercat 4x4. ¿Y tenéis página web también? Tenemos la web de la empresa, pero la web, así como en el Facebook y en Instagram están colgadas todos los relatos del viaje y tal, en la web solo tenemos lo de la empresa, por decir así. No me gustaría dejar de preguntar, a ver si alguno quiere hacer alguna reflexión, pregunta o comentario de cierre, y si no es así, pues darle las gracias a Albert, a Jordi y a todo el equipo de Furgosfera, el Primavera Van, por cedernos este espacio, por habernos invitado a compartir con todos vosotros estos viajazos que me han vuelto a poner los dientes largos, de verdad. Es un fastidio hacer este tipo de podcast y este tipo de actividades, porque al final lo que uno acaba con esas ganas de salir a viajar más que nunca. En fin, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Gracias a ti. Y a todos vosotros por asistir. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este nuevo podcast. Desde luego, si te ha gustado, te estaré muy agradecido si le puedes dar al corazoncito que sale en iVoox, o darle 5 estrellas como reseña en Apple Podcast, o compartirlo con aquellos a quien creas que le puede interesar. Si eres mecenas, a través de iVoox o Patreon ya tienes disponible para escuchar el podcast extra complementario a este programa. Por último, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en enviárnoslas por nuestras redes sociales. Ya sabes, somos @ungranviaje_org, tanto en Instagram, Facebook o Twitter. O también puedes escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros o recursos que hemos mencionado en este capítulo. Si lo prefieres, también nos puedes grabar un mensaje de audio desde nuestra web a través de un programita que hemos preparado a tal efecto, o nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola@ungranviaje.org. En fin, que muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.